¿Alguna vez has sentido el peso de las decisiones impuestas por el destino? Esas que parecen dictar no solo tu camino, sino también el de todos a tu alrededor. ¿Y si te dijera que, en un reino donde la tradición era ley y la apariencia lo era todo, una pequeña princesa tuvo el coraje de desafiar al mundo, eligiendo con el corazón y no con los ojos de la corte? ¿Y si te dijera que esta es la historia de Elara, la hija única del rey Euren II, un hombre que desde hace 7 años vive entre la soledad y el poder, intentando proteger el legado familiar mientras enfrenta el vacío dejado por la muerte de la reina? Elara creció rodeada de lujos y reglas, pero su verdadero consuelo nunca vino de las alfombras bordadas ni de las damas nobles que le enseñaban etiqueta. Vino del toque simple y silencioso de Maya, la sirvienta que estuvo a su lado desde que era bebé, sujetando su mano en las noches de fiebre y secando sus lágrimas en las horas más solitarias. En esta historia, verás cómo una decisión aparentemente sencilla puede sacudir un reino, romper tradiciones y desafiar los límites del amor y del poder. Descubrirás que, a veces, lo que realmente importa está lejos de coronas y castillos, está en lo que late en el corazón de aquellos que amamos. Este vídeo es un viaje profundo entre intrigas, afectos prohibidos y la lucha por la aceptación, una narrativa que te hará cuestionar qué significa realmente ser familia y cómo el coraje de un niño puede ser el mayor acto de revolución en un mundo atrapado en las apariencias. Si esta historia ya toca algo dentro de ti, te invito a comprometerte con este viaje. Comenta ahora, yo creo en el amor, para unirte a esta red de corazones que buscan verdad y emoción. Deja tu like para que más personas puedan descubrir esta historia y sentir lo que solo el amor verdadero puede despertar. Formas parte de una comunidad que valora los sentimientos más profundos y auténticos, donde el amor, en sus formas más puras e inesperadas, siempre encuentra su lugar. Suscríbete para no perder las próximas historias que emocionarán, envolverán y harán que sientas todo aquello que tu corazón anhela. Respira hondo, abre tu corazón y deja que esta historia te lleve a un mundo donde el amor desafía todo. Acompaña ahora la historia de la princesa Elara, del rey Euren y de la sirvienta Maya. El reino de Valdaria, envuelto en tradiciones milenarias y riquezas incontables, parecía inmutable ante los ojos del mundo, pero detrás de sus muros de piedra, entre los corredores silenciosos del castillo, una pequeña princesa crecía alejada de las miradas de la corte, protegida por una mujer sencilla cuyo amor verdadero trascendía títulos y linajes. Desde sus primeros días, Elara conoció el consuelo en las manos de Maya. No eran manos nobles ni adornadas con joyas, pero eran manos que arrullaban, acariciaban y consolaban como ninguna otra podría hacerlo. Mientras las damas de la corte le enseñaban las formalidades y reglas que gobernaban la vida real, Maya le ofrecía algo que ninguna etiqueta podría reemplazar: la sensación de ser amada y protegida. El rey Euren II, un hombre marcado por la pérdida de su esposa y la responsabilidad de mantener unido su reino, sentía el vacío que la ausencia materna dejaba en su hija. La corte exigía una nueva reina, una mujer de sangre noble y ambiciones claras para ocupar su lugar junto al rey y la princesa. Sin embargo, en el silencio de su habitación, lejos de las miradas de la corte, se preguntaba si la tradición sería capaz de suplir la necesidad más profunda de su hija, el amor genuino. Cuando llegó el momento de la elección, las damas nobles fueron presentadas, cada una cargando sus esperanzas y estrategias para conquistar el trono y el corazón del rey. La princesa Elara, con la sinceridad y pureza que solo un niño posee, tomó una decisión que haría estremecer al mundo. Del rey, su mirada no buscó los vestidos bordados ni las sonrisas entrenadas. Señaló a la mujer que conocía cada una de sus lágrimas, que la amparó en sus dolores y que le dio el afecto que la sangre noble no podía comprar. Esa elección no fue solo un acto de amor, sino un desafío abierto a las convenciones que mantenían al reino atado a antiguas reglas. El silencio que se apoderó del gran salón aquel día parecía pesar más que el oro que adornaba las paredes. El salón real estaba lleno de la más alta nobleza, hombres y mujeres acostumbrados a decisiones políticas calculadas y ceremonias protocolarias. Pero allí, delante de ellos, una niña de mirada firme desafiaba el destino del reino con una simple elección. Las damas nobles
vestidas con elegancia y ostentación, se vieron ignoradas en un instante. Comenzaron risas contenidas, seguidas de susurros cargados de sarcasmo. Algunos consejeros fruncieron el ceño, intercambiando miradas que denunciaban preocupación y miedo por lo que esa decisión podría desencadenar. El rey Euren, hasta ese momento, mantenía una postura rígida. Sintió el choque entre el peso de la corona y el amor por lo que su hija mostraba como su verdad. Observaba a Maya, la sirvienta que parecía tan pequeña ante aquella multitud, pero que llevaba una fuerza silenciosa y una bondad que ningún título podría sustituir. Mientras los murmullos crecían, Maya permanecía inmóvil, con sus ojos llenos de una calma que parecía desafiar la tormenta que se avecinaba. El ara no desviaba la mirada, firme en su decisión, mostrando que para ella la nobleza se medía por el corazón y no por los orígenes. En ese momento, el reino de Valdaria comenzaba a transformarse, no por batallas o conquistas, sino por un gesto simple y profundo de coraje, el amor incondicional de una hija por la mujer que fue su refugio en el mundo. Las sombras de la corte, intrigas y conspiraciones. El silencio que había tomado el salón no duró mucho. Pronto, las sombras comenzaron a moverse y la verdadera cara de la corte de Valdaria se reveló. Las damas nobles, heridas en su orgullo y ambición, no podían aceptar que una sirvienta fuera elegida para ocupar un lugar que, en sus ojos, era sagrado y reservado solo para quienes llevaban sangre azul. En los pasillos y aposentos privados del castillo, susurros tomaban forma de palabras afiladas y planes maquiavélicos. Consejeros y nobles conspiraban, tramando formas de preservar la tradición, temiendo que la decisión del rey Euren pudiera debilitar el trono y dividir el reino. Maya, a pesar de su sencillez y bondad, se convirtió en blanco de miradas desconfiadas y dedos acusadores. Comenzaron a esparcirse rumores como fuego en pasto seco, insinuando que su presencia no era más que una amenaza para la estabilidad del reino, pero lo que pocos sabían era que Maya llevaba consigo una fuerza silenciosa, una dignidad construida no por títulos, sino por el amor que daba y recibía, por el cuidado dedicado a la pequeña Elara, y aunque consciente de los peligros que se avecinaban, permanecía firme, no por vanidad, sino por una promesa no dicha, de proteger a quien ya consideraba su hija. Mientras tanto, el rey Euren sentía el peso de la corona más pesado que nunca. Entre el amor por su hija y la presión del consejo, comenzaba a cuestionar qué significaba realmente gobernar un reino. ¿Sería la tradición una carga mayor que la libertad de elegir su propio camino? La batalla silenciosa había comenzado, no con espadas, sino con palabras, miradas y decisiones que moldearían el futuro de Valdaria, y en medio de ese torbellino, una tenue llama de esperanza resistía la promesa de un amor que podría vencer hasta las mayores intrigas. La resistencia de Maya, silencio y fuerza invisible a pesar de los rumores y conspiraciones que se esparcían como una sombra fría por el castillo, Maya no se dejó abatir. Su mundo era sencillo, pero cargaba una profundidad que pocos podían comprender. Cada gesto suyo, cada mirada intercambiada con el ara, revelaba una fortaleza silenciosa, construida sobre los cimientos del amor incondicional y la devoción. Los días en el castillo se convirtieron en un campo minado emocional. Las damas nobles, aún resentidas, intensificaban sus ataques. Pequeñas maldades, insinuaciones venenosas e incluso intentos discretos de alejar a Maya de la presencia de la princesa eran cuidadosamente orquestados. Pero Maya, con la humildad que siempre la caracterizó, enfrentaba todo con dignidad y serenidad, sabiendo que su lucha no era solo por ella misma, sino por la niña que había criado bajo su cuidado. El ara, por su parte, no comprendía completamente la extensión del peligro que rodeaba a su madre elegida. Para ella, Maya era el mundo, la única figura materna verdadera en su corta vida. La inocencia de la princesa funcionaba como una luz en la oscuridad de los corredores del castillo, una fuerza que desafiaba el odio silencioso que comenzaba a crecer a su alrededor. El rey Euren, cada vez más dividido, observaba la fortaleza de Maya y el coraje de su hija con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que defender esa elección significaba no solo confrontar a la corte, sino también enfrentar sus propios fantasmas del pasado, las pérdidas y los dolores que aún lo atormentaban. Así,
mientras las sombras de la corte conspiraban contra Maya, comenzaba a formarse una resistencia invisible, no hecha de armas, sino de pequeños gestos, o miradas cómplices y un amor capaz de atravesar cualquier tormenta. Las primeras grietas en el trono, el rey en conflicto. El peso del trono nunca fue ligero para Auren II, pero la elección de su hija encendió una llama que no esperaba. El Consejo Real, formado por hombres y mujeres acostumbrados al poder y a las tradiciones inmutables, no tardó en mostrar su insatisfacción. Reuniones cerradas y susurros tras puertas aseguradas se convirtieron en rutina, mientras tramaban cómo restaurar el orden que consideraban perdido. El rey se sentía acorralado entre el deber hacia su pueblo y la verdad que latía en el amor que su hija manifestaba. Era una batalla interna constante, donde el peso de la corona enfrentaba la ligereza de los sentimientos más profundos. Mientras tanto, Maya continuaba cumpliendo su papel con humildad y dedicación, pero la presión sobre ella aumentaba día tras día. Rumores de traiciones, intrigas que amenazaban con manchar su honra y la seguridad de Elara volvían el ambiente tóxico y peligroso. Sin embargo, había algo en Maya que escapaba a la comprensión de la corte, una fuerza moral que ni el más poderoso de los consejos podría destruir. Auren, observando esto, comenzó a cuestionar no solo las normas, sino también a sí mismo. La grieta en el trono de Valdaria era real, y la decisión de la pequeña princesa podría ser el comienzo de una nueva era o el preludio de una caída inevitable. Entre sombras y dudas, el rey necesitaba elegir, seguir el camino seguro de la tradición o arriesgarlo todo por el amor que su hija había decidido mostrar al mundo. Ecos de rebelión. La corte enalborotó las paredes del castillo. Testigos silenciosos de siglos de historia ahora resonaban con murmullos inquietos y miradas cargadas de sospecha. La elección de la princesa Elara, simple en su esencia, se había convertido en un terremoto que sacudía las estructuras de la corte y amenazaba el equilibrio cuidadosamente construido. Las damas nobles, antes unidas solo por las apariencias, ahora revelaban su verdadera cara, rivalidad, envidia y una sed desesperada por mantener su lugar de prestigio. Las intrigas se intensificaron, con palabras venenosas susurradas en los pasillos y alianzas oscuras formándose en las sombras. El rey Euren sentía el peso de esta rebeldía no solo como gobernante, sino como padre. La tensión entre su amor por Elara y las exigencias del consejo creaba grietas que amenazaban con destrozar su alma y su reino. Maya, objetivo de las maquinaciones, enfrentaba cada ataque con una dignidad que confundía y desconcertaba a sus enemigos. Su presencia era un recordatorio constante de que la verdadera nobleza trasciende títulos y sangre. Mientras el castillo hervía de conspiraciones, la pequeña Elara permanecía como una luz pura, su amor por Maya la fuerza que desafiaba el miedo y la incertidumbre que crecían a su alrededor. En el corazón de esta tormenta, la decisión del rey comenzaba a tomar forma, moldeada por el coraje silencioso de la sirvienta y la determinación inquebrantable de la hija. El peso del silencio, secretos y miedos en el castillo. En el interior de las paredes del castillo, donde las sombras se mezclaban con la luz de las velas, el silencio albergaba más secretos de los que las palabras podrían revelar. El rey Euren, acostumbrado a gobernar con firmeza, se encontraba ahora atrapado en un laberinto de dudas y miedos que ningún consejo podía disipar. Cada mirada dirigida a Maya parecía pesar sobre su conciencia y cada palabra pronunciada en las reuniones del consejo aumentaba la sensación de que el mundo que conocía se desmoronaba. La responsabilidad de proteger a su hija y al reino pesaba sobre sus hombros como una armadura pesada, difícil de soportar. Maya, por su parte, guardaba en su silencio la fuerza necesaria para resistir las tormentas que se avecinaban. Su calma ante las intrigas era un escudo invisible, una prueba silenciosa de que el amor que sentía por Elara era su verdadera fortaleza. Mientras las conspiraciones se intensificaban, el rey comenzaba a comprender que, para salvar aquello que amaba, necesitaría mirar más allá de las apariencias y enfrentar no solo a sus enemigos, sino también a los fantasmas que habitaban en su propio corazón. La batalla por el futuro de Valdaria no se libraría solo en las cámaras del poder, sino también en las decisiones íntimas de un hombre dividido entre el deber y el amor. Un nuevo amanecer o el fin de una era. Con el paso de los días,
Las tensiones en el castillo de Valdaria solo aumentaban, mientras el rey Euren II se veía cada vez más aislado entre los consejeros que exigían conformidad y las voces silenciosas de su propio corazón. La elección de la princesa Elara resonaba en todos los rincones del reino, provocando tanto admiración como revuelta. Maya permanecía al lado de la princesa como un pilar inquebrantable, enfrentando los ataques de la nobleza con una serenidad que comenzaba a inspirar respeto incluso en los corazones más endurecidos. Su sencillez ocultaba una fuerza que pocos se atrevían a reconocer, y esa fuerza empezaba a ser vista como una amenaza creciente para quienes defendían las antiguas tradiciones. El rey, dividido entre el amor por su hija y el peso de las expectativas reales, comenzaba a cuestionar si la renovación del reino no pasaba necesariamente por romper con el pasado. Sentía que una nueva era podía nacer de las cenizas del viejo orden, pero sabía que el camino sería arduo y lleno de desafíos, mientras el sol nacía sobre Valdaria, trayendo una luz tímida e incierta. El castillo se preparaba para enfrentar los días que podrían definir el futuro de todos los que allí vivían. El silencio que precede a la tormenta comenzaba a dar paso a un torbellino de decisiones y sentimientos que nadie podía ignorar más, y así, el destino de una familia real, de un reino entero y de un amor que desafiaba todas las expectativas, se entrelazaba en un hilo tenue, a punto de romperse o fortalecerse para siempre. La cercanía que desarma, lazos que crecen en la adversidad en medio del torbellino de intrigas y miradas desconfiadas. Comenzó a formarse un espacio de calma entre el rey Euren y Maya, lo que, inicialmente fue una relación de gratitud y respeto silencioso, evolucionaba, poco a poco, hacia algo más profundo y complejo. En largas conversaciones, al caer la noche, lejos de las cortinas y las máscaras de la corte, compartían pensamientos, miedos y recuerdos. Maya, con su humildad y sabiduría adquirida en la simplicidad, ofrecía al rey no solo consuelo, sino una visión diferente de lo que significaba cuidar y proteger. Auren, por su parte, encontraba en su presencia una paz que hacía mucho no conocía. Una pausa en la carga de la realeza, un respiro en la soledad de su corazón. Esas horas juntos, cargadas de silencio y complicidad, se convertían en refugios sagrados donde las barreras del protocolo se desvanecían y el verdadero ser se revelaba. Sin embargo, esa cercanía, aunque silenciosa, no pasaba desapercibida. En los corredores del castillo empezaban a surgir rumores, y la corte sentía que algo estaba cambiando, algo que podría sacudir aún más el ya frágil equilibrio entre amor y poder. Mientras la relación entre Auren y Maya se fortalecía, la lucha por la aceptación de Maya como madre de la princesa Elara se intensificaba, convirtiendo la batalla no solo en política, sino también profundamente personal. En ese escenario de tensión y esperanza, el rey se encontraba ante decisiones que podrían transformar para siempre no solo su vida, sino el destino de todo Valdaria. Los embates de la nobleza, el veneno de la envidia y el miedo. La corte de Valdaria nunca fue un lugar para los débiles de espíritu, y ahora, con Maya ocupando un espacio que muchos consideraban impropio, la envidia y el miedo se convirtieron en armas afiladas contra ella. Las damas nobles, despiadadas en su ambición, comenzaron a orquestar ataques velados. Palabras cargadas de veneno se susurraban en los pasillos, secretos distorsionados cobraban vida y la sirvienta que una vez fue discreta se convirtió en el centro de un torbellino de intrigas peligrosas. Los intentos sutiles de alejarla de la princesa se multiplicaban. Regalos envenenados, falsas acusaciones y maniobras políticas se pusieron en marcha para minar la confianza que Maya había conquistado. Pero cada embate, en lugar de quebrar su determinación, solo fortalecía el coraje silencioso que Maya llevaba consigo. Su amor por Elara era una muralla infranqueable, y su humildad, un escudo que ningún veneno podía perforar. El rey Euren, aunque preocupado, veía con admiración la resiliencia de la mujer que su hija eligió como madre. Sin embargo, la presión del consejo no disminuía y sabía que el juego de poder estaba lejos de terminar. La batalla por el corazón de la princesa también se convertía en una lucha por el futuro del reino, donde cada movimiento podría decidir entre la destrucción o la salvación. La trampa de la princesa,
el peligro que se aproxima con la tensión en aumento dentro de los muros del castillo. Las estrategias de la corte contra Maya se volvieron más agresivas y peligrosas. Sin poder derrotarla directamente, las damas nobles comenzaron a usar a Elara como pieza central en sus planes para alejar a la sirvienta de la princesa. La pequeña princesa, ajena a la complejidad de las maquinaciones a su alrededor, continuaba, confiando ciegamente en Maya, su madre elegida y única fuente de consuelo. Sin embargo, esta inocencia comenzó a ser cruelmente explotada por los enemigos de Maya, quienes la veían como un instrumento para debilitar su posición. Comenzaron a circular rumores alertando sobre supuestos peligros para Elara, o intentos velados de alejar a Maya de la presencia de su hija bajo el pretexto de protegerla. Se prepararon trampas sutiles, y Elara, usada como cebo, caminaba en medio de una red invisible de amenazas que pocos se atrevían a admitir. El rey Euren, cada vez más consciente de los riesgos, sentía la presión de proteger a su hija, y al mismo tiempo, defender el amor y la elección que habían sacudido al reino. La guerra silenciosa entre tradición y cambio llegaba a un punto crítico, donde cualquier paso en falso podía costar caro. En este delicado escenario, el vínculo entre Auren, Maya y Elara se fortaleció, pues ese amor se convertía en la única esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con devorar Valdaria. La carga del rey, entre el deber y el corazón, Auren II sentía cada día más pesado el peso de la corona, un peso que iba más allá del oro y las joyas que adornaban su trono. Era el peso de las decisiones que amenazaban no solo su reinado, sino su propia alma. Entre las demandas del consejo y el amor inquebrantable por su hija y por Maya, se encontraba en un profundo conflicto, una batalla interna que ningún decreto podía resolver. Las noches en el castillo se volvieron largas y silenciosas, interrumpidas solo por el susurro del viento y los pensamientos turbulentos del rey. Sabía que defender a Maya significaba enfrentar la furia de la nobleza, perder aliados y quizás hasta el trono que tanto valoraba. Pero también sabía que ceder sería traicionar el amor y la confianza de Elara, una elección imposible para su corazón de padre. Mientras tanto, Maya continuaba desempeñando su papel con una gracia y dignidad que desconcertaban incluso a los más escépticos. Su silencio era elocuente, su presencia un recordatorio constante de lo que el verdadero amor representa: cuidado, entrega y protección sin condiciones. El reino observaba, dividido, mientras el rey luchaba por encontrar un camino que honrara la tradición y, al mismo tiempo, permitiera que el amor floreciera en medio de las sombras de la corte. Era una ecuación difícil, donde el precio de la elección parecía aumentar cada día que pasaba. En el silencio de sus reflexiones, Auren comenzaba a vislumbrar que, quizás, el verdadero poder no residía en el trono, sino en el coraje de seguir lo que dicta el corazón, e incluso cuando el mundo exige lo contrario. El encuentro secreto, confesiones y promesas en medio de las intrigas y presiones de la corte. El rey Euren y Maya encontraron refugio en encuentros discretos, lejos de las miradas atentas y las lenguas afiladas de los nobles. Estos momentos estaban cargados de confidencias y sentimientos que, hasta entonces, habían sido solo susurros en el silencio de la noche. Auren, cansado de las máscaras que debía usar durante el día, revelaba a Maya sus dudas, miedos y el profundo dolor por la pérdida de su esposa, que nunca logró olvidar por completo. Maya, por su parte, compartía historias de su vida sencilla, sus sueños silenciosos y el amor que sentía por Elara, un vínculo que iba mucho más allá del deber y el cuidado. En esos encuentros, la complicidad entre ellos crecía, tejiendo un lazo invisible que comenzaba a desafiar no solo las normas del reino, sino también las propias barreras del corazón del rey. La cercanía traía consuelo, pero también el peligro de un sentimiento prohibido que podría sacudir no solo a la familia real, sino a todo el castillo. Mientras tanto, la corte continuaba su batalla velada contra Maya, sin darse cuenta de que, en medio de las sombras, florecía un nuevo sentimiento silencioso, contenido, pero lo suficientemente poderoso como para transformar todo a su alrededor. Este capítulo marca el despertar de una relación delicada y profunda, donde el amor se muestra como la fuerza más inesperada y peligrosa de todas. La furia del consejo.
ultimátums y amenazas. El Consejo Real, temiendo perder el control sobre el destino del reino, intensificó sus acciones contra el rey Ouren y Maya. Reunidos en sesiones secretas, los consejeros discutían con fervor la necesidad de restaurar el orden tradicional. Convencidos de que la decisión del rey representaba un peligro para la estabilidad de Valdaria, se lanzaron ultimátums claros: o Ouren renunciaba a su elección y volvía a las antiguas convenciones, casándose con una dama de sangre noble, o enfrentaría la posibilidad real de ser depuesto. Las amenazas eran veladas, pero el peso de las palabras era innegable, dejando claro que el tiempo del rey se agotaba. Mientras tanto, Maya permanecía como un símbolo silencioso de resistencia, una presencia que incomodaba y desafiaba a aquellos que creían que el linaje y el título debían dictar el destino de todos. Su serenidad ante las presiones aumentaba la determinación de la princesa Elara, que, aunque joven, ya comprendía la importancia de esa lucha. El rey, una vez más, se encontró ante un abismo, donde la fidelidad al trono y la fidelidad al corazón parecían caminos imposibles de conciliar. Cada decisión podría ser la última, y el futuro de Valdaria pendía de un hilo. La guerra invisible en el corazón del castillo se intensificaba, preparando el escenario para elecciones que cambiarían para siempre el rumbo de la historia. En medio de toda esta tormenta, la pequeña princesa Elara se convirtió en algo más que una figura decorativa de la corte. Se transformó en la voz silenciosa de la resistencia. A pesar de su corta edad, su amor por Maya era una fuerza poderosa, capaz de desafiar no solo las expectativas de la nobleza, sino también el destino que intentaban imponerle. Elara comenzaba a comprender, con la sensibilidad que solo los niños poseen, la gravedad de los peligros que acechaban a su madre elegida. Sin miedo, se posicionaba con firmeza, defendiendo a Maya frente a quienes dudaban, usando la inocencia y pureza de su afecto como escudo contra el veneno de la envidia. La princesa sabía que su papel iba más allá de los juegos y las enseñanzas de la corte. Llevaba en sus manos el futuro de lo que consideraba su verdadera familia. El coraje silencioso de Elara se convirtió en un faro de esperanza para Maya y el rey Ouren, demostrando que, incluso en medio del caos, el amor puede florecer y resistir. Mientras las conspiraciones continuaban, la unión entre la hija, la sirvienta y el rey se hacía cada vez más sólida, preparándolos para los desafíos que aún estaban por venir. Este momento delicado reforzaba que, incluso en los lugares más oscuros, la luz del coraje y del amor puede brillar con una intensidad sorprendente. A medida que aumentaban las tensiones, el rey Ouren se dio cuenta de que necesitaba preparar a su hija para un destino que iba mucho más allá de la inocencia de la infancia. La pequeña Elara, ahora consciente de las batallas que rodeaban a su familia, comenzaba a asumir un papel más activo en la protección de aquellos que amaba. Con cuidado y dedicación, Ouren enseñaba a la princesa no solo los códigos de la realeza, sino también la fuerza necesaria para enfrentar la adversidad. Sabía que, tarde o temprano, Elara tendría que asumir responsabilidades que ningún reino podía ignorar. Maya, por su parte, continuaba siendo el pilar emocional de la niña, su refugio y ejemplo de fuerza silenciosa. La relación entre las tres se volvía cada vez más entrelazada, un triángulo de amor, protección y resistencia que desafiaba las normas y aterrorizaba a la corte. En este proceso, Elara florecía, dejando de ser solo una niña protegida para convertirse en una joven mujer capaz de desafiar al mundo que la rodeaba. Era el nacimiento de una líder, lista para cargar el peso de un reino y el amor que la sostenía. Esta transformación anunciaba que el conflicto no era solo político, sino un viaje personal de crecimiento, coraje y la búsqueda de un futuro diferente al pasado. Mientras Elara maduraba y su posición se fortalecía, la corte de Valdaria se sumergía cada vez más en conspiraciones y traiciones. Las damas nobles, o incapaces de aceptar la presencia de Maya como figura materna de la princesa, intensificaban sus ataques con astucia y crueldad. Envenenamientos discretos, mensajes falsos y alianzas secretas componían la trama que buscaba desestabilizar no solo a Maya, sino a todo el círculo íntimo del rey. El castillo, antes símbolo de orden y poder,
se convertía en el escenario de un juego peligroso donde la vida y el honor estaban en constante riesgo. El rey Euren, pese a toda su autoridad, se sentía impotente ante las maquinaciones que amenazaban destruir lo que amaba. La presión aumentaba y las decisiones que antes parecían difíciles se volvían verdaderos dilemas de vida o muerte. Maya, con su fuerza tranquila, enfrentaba cada amenaza con la serenidad de quienes saben que la verdadera batalla se libra en el corazón. Su presencia junto a Elara era un escudo invisible, pero poderoso, contra el veneno que se extendía por la corte. En ese escenario, el futuro de Valdaria permanecía incierto, y la promesa de un mañana mejor dependía del coraje de aquellos que se atrevieran a amar contra todas las adversidades. Mientras las sombras de la traición se extendían por el castillo, el lazo entre Elara y Maya se fortalecía como nunca antes. Cada desafío enfrentado juntas moldeaba una relación que iba mucho más allá del papel de madre e hija. Era una unión sellada por la confianza, el amor y la lealtad inquebrantable. La niña, ya no tan pequeña, aprendía con Maya a enfrentar el mundo con coraje, mientras la sirvienta encontraba en la princesa una razón para resistir las adversidades que amenazaban su paz. Juntas, eran un símbolo vivo de que el verdadero poder reside en la fuerza de los sentimientos que no se pueden medir por títulos o riquezas. El rey Euren observaba esa unión con una mezcla de orgullo y aprensión, consciente de que lo que construían allí era una revolución silenciosa, capaz de transformar no solo sus vidas, sino el destino de todo el reino. Y así, mientras las intrigas se intensificaban, el amor y la lealtad florecían, preparando el terreno para las decisiones que definirían el futuro de la familia real y de Valdaria. El Consejo Real, agotado por la creciente influencia de Maya y la determinación de la princesa Elara, decidió imponer una última advertencia al rey Euren. Reunidos en una sesión extraordinaria, los consejeros dejaron claro que la aceptación de la sirvienta como madre real era inaceptable y que se tomarían medidas drásticas si el rey no renunciaba a su decisión. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión, con palabras firmes y miradas implacables. El futuro del trono estaba en juego, y el consejo no dudaría en actuar para preservar lo que consideraban el verdadero equilibrio del poder. Ante ese ultimátum, el rey sintió el peso de su posición más que nunca. Defender el amor de su hija y la dignidad de Maya significaba desafiar no solo tradiciones centenarias, sino también la propia estabilidad del reino. Mientras las paredes del castillo parecían cerrarse alrededor de la familia real, la determinación de Euren, Maya y Elara se fortalecía, preparándolos para el inevitable enfrentamiento que definiría sus destinos. El peso del consejo y las intrigas comenzó a corroer la fuerza del rey Euren, quien, a pesar de su determinación, sentía los efectos de una batalla que iba mucho más allá de la política. Era una guerra silenciosa en su corazón. Los días se volvían largos y solitarios, las noches cargadas de inquietud y dudas. Amigos y aliados desaparecían o se mostraban ambiguos, y el rey percibía que estaba cada vez más aislado, rodeado por voces que exigían su rendición. Mientras tanto, Maya permanecía firme, su amor por Elara siendo su ancla en medio de la tormenta. La relación entre el rey y la sirvienta adquiría matices de una conexión que, aunque no declarada, hablaba más alto que cualquier palabra. En el castillo, el clima era de expectativa y tensión, como si todos aguardaran el momento en que el rey tendría que tomar su decisión final, aquella que cambiaría el curso de la historia para siempre. Y en ese silencio cargado, el destino comenzaba a dibujarse, desafiando al rey a elegir entre el poder y el amor verdadero. En el ápice de la implacable presión del consejo, el rey Euren se encontró en un punto muerto casi insoportable. La decisión que había tomado de escuchar a su hija y acoger a Maya como madre de la princesa se había convertido en el centro de una tormenta política que amenazaba no solo su autoridad, sino también su propia existencia en el trono de Valdaria. Sin embargo, el rey no estaba dispuesto a retroceder ante las amenazas. En silencio, comenzó a trazar un camino que sería tanto un acto de coraje como de sacrificio. La necesidad de proteger lo que amaba trascendía las fronteras de la política y la tradición, exigiéndole una decisión que nadie en la corte podría prever. Mientras el consejo intensificaba sus maniobras para forzar la abdicación del rey,
Auren preparaba a la princesa Elara para asumir un papel que trascendía la inocencia de la infancia, convertirse en la heredera legítima y símbolo del cambio que estaba por venir. La corte se dividía entre el miedo a lo desconocido y la esperanza de un futuro diferente, mientras el rey caminaba hacia un momento decisivo, donde el amor y el deber se enfrentarían de forma definitiva. Elara, aunque aún joven, sentía el peso de la responsabilidad que crecía cada día. Preparada por su padre para asumir la regencia temporal del reino, comenzaba a comprender la magnitud del papel que le correspondería en un futuro próximo. La niña que eligió a Maya como su madre ya no era solo una princesa inocente, era una joven que llevaba en su corazón la fuerza necesaria para enfrentar el legado de una corona rodeada de tradiciones, expectativas y conflictos. Maya, por su parte, observaba con orgullo y una silenciosa determinación el crecimiento de aquella niña que, contra todas las adversidades, era la esperanza de una nueva era. El amor entre ellas se fortalecía, transformándose en un vínculo inquebrantable que desafiaba las convenciones de la corte y las amenazas que se acumulaban a su alrededor. En el palacio, la tensión aumentaba y el destino de Baldaria se acercaba a un punto de ruptura donde el pasado y el futuro colisionarían, definiendo para siempre lo que significaría ser una familia real. Ante la presión insoportable del consejo y las amenazas que pendían sobre el trono, el rey Auren tomó la decisión más difícil de su vida. Con el corazón pesado, anunció su abdicación, renunciando al poder para proteger aquello que amaba más que cualquier corona o título. Al declarar a su hija Elara como heredera legítima y regente temporal, Auren entregaba el futuro del reino en manos de una joven que, a pesar de su corta edad, poseía un coraje y una sabiduría que sorprendían a todos. Esa elección, un acto de amor y redención, simbolizaba la ruptura definitiva con las tradiciones que durante tanto tiempo mantuvieron a Baldaria atada a reglas rígidas e injustas. Era el comienzo de una nueva era, donde el amor y la lealtad personal tendrían voz y poder. Maya, aunque renuente a aceptar el papel que la historia le reservaba, encontró en la sinceridad de Elara y en el apoyo del rey la fuerza para abrazar su destino. Juntas representaban no solo una familia, sino una transformación profunda que tocaría cada rincón del reino. El anuncio de la abdicación resonó como un eco de esperanza y desafío, señalando que el verdadero reinado comenzaba, no en el trono, sino en el corazón de aquellos que eligen amar contra todas las adversidades. Con la abdicación del rey Auren, el reino de Baldaria entró en un nuevo capítulo, donde la joven princesa Elara asumió la regencia, guiando el destino de su pueblo con la fuerza y la sabiduría que maduraron en medio de las adversidades. Maya, coronada no como una reina tradicional, sino como la verdadera madre de la princesa, conquistó el respeto y el cariño del pueblo, que poco a poco aprendió a ver más allá de las apariencias y a valorar la nobleza del alma y del corazón. Juntas, madre e hija se convirtieron en símbolo de una transformación que unía amor y liderazgo, mostrando que la verdadera fuerza de un reino está en el coraje de sus líderes y en la sinceridad de sus sentimientos. El rey Auren, ahora libre de las cadenas de la corona, caminaba junto a Maya por los jardines del castillo, encontrando paz y felicidad en una vida que, aunque alejada del trono, estaba llena de significado y amor. Baldaria, marcada por esta historia de desafíos y redención, seguía adelante, inspirada por la lección de que el amor verdadero siempre encuentra su lugar, incluso en los escenarios más improbables. En los meses que siguieron a la ascensión de Elara y la coronación de Maya, Baldaria enfrentó una etapa de profunda transformación. Aunque el cambio fue recibido con esperanza por muchos, las cicatrices dejadas por las intrigas y conflictos aún marcaban el corazón de la corte y del pueblo. Elara, ahora regente, se dedicaba a reconstruir la confianza entre las facciones del reino, buscando unir antiguos rivales y restablecer la armonía que permitiera a Baldaria prosperar. Maya, a su lado, se convertía en una figura maternal y respetada, demostrando que la verdadera nobleza se construye con acciones y no con títulos. El rey Auren, aunque alejado de los focos del poder, permanecía como un consejero silencioso y sabio, cuya presencia aportaba equilibrio y serenidad en los momentos de duda. Juntos formaban una nueva familia real,
cuya fuerza residía en la superación de las adversidades y en la capacidad de amar y perdonar. El reino, por su parte, aprendía a abrazar esta nueva realidad, donde el pasado y el futuro caminaban lado a lado, tejiendo un nuevo destino. Con el tiempo, el pueblo de Baldaria comenzó a ver más allá de los antiguos prejuicios y a aceptar a Maya no solo como una sirvienta que ascendió los peldaños del poder, sino como la verdadera madre de la princesa Elara y una líder digna del respeto de todos. Las calles de la capital se llenaron de murmullos de admiración y gratitud, mientras las historias de la bondad, coraje y sacrificio de Maya se difundían como un bálsamo para corazones cansados de disputas y divisiones. Elara, joven y determinada, conquistaba el amor y la lealtad del pueblo con su gentileza y firmeza, representando la esperanza de un futuro donde el amor y la justicia prevalecerían sobre las antiguas tradiciones y prejuicios. La corte, poco a poco, se adaptaba al nuevo orden, aprendiendo a respetar a aquella familia que, contra todas las expectativas, unía fuerzas para construir un reino más justo y humano. Baldaria comenzaba a transformarse desde dentro hacia afuera, inspirada por la fuerza de una madre y su hija, cuya historia se convertiría en leyenda e inspiración para generaciones futuras. Aunque el pueblo comenzaba a aceptar a Maya y Elara, la regencia no estaba libre de desafíos. El reino de Baldaria, marcado por siglos de tradiciones rígidas y disputas por el poder, aún enfrentaba resistencias de nobles que veían en el cambio una amenaza a su estatus. Elara, consciente de la responsabilidad que llevaba, se esforzaba por gobernar con justicia y sabiduría, buscando un equilibrio entre la renovación y el respeto por las raíces del reino. Maya, como madre y consejera, ofrecía apoyo silencioso, ayudando a fortalecer la confianza de la joven regente en sus propios pasos. Las intrigas y los intentos de desestabilización continuaban, pero la unión de la nueva familia real se mostraba como una barrera firme contra cualquier amenaza. Cada desafío enfrentado fortalecía aún más el vínculo entre Elara, Maya y Auren, haciéndolo inquebrantable. El camino para transformar Baldaria en un reino de amor, respeto y justicia apenas comenzaba, y el coraje de esa familia real inspiraba a todos a creer que, incluso en medio de las dificultades, el cambio era posible. En el silencio de las noches que seguían a las batallas políticas y a las decisiones difíciles, Elara, Maya y Auren compartían momentos de esperanza y sueños para el futuro. Sabían que el camino por delante sería largo, pero estaban decididos a dejar un legado que trascendiera las disputas del presente. Elara, con su juventud y sabiduría creciente, prometía liderar Baldaria no solo con autoridad, sino con corazón, enseñando que la verdadera fuerza de un reino está en la unión y la compasión. Maya, a su lado, seguía siendo la madre que eligió amar, demostrando que el amor verdadero no conoce barreras. El rey Euren, ahora libre de las ataduras del trono, encontraba paz al ver florecer a la familia que ayudó a construir, confiado en que el futuro estaba en manos capaces y llenas de amor. La historia, que comenzó con una valiente elección de la pequeña princesa, se había transformado en un viaje de transformación, redención y esperanza. Un recordatorio eterno de que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede ser la luz que guía a todos hacia un mañana mejor. Felicidades por haber acompañado esta historia que nos recuerda, con toda su intensidad, que el verdadero significado del amor va mucho más allá de las apariencias, los títulos y las tradiciones. El viaje de Elara, Maya y Auren nos muestra que el coraje de elegir lo que dicta el corazón puede transformar vidas, a familias e incluso reinos enteros. En este momento de reflexión, te invito a conectarte con lo que sentiste a lo largo de esta narrativa. Comenta aquí abajo. Creo que el amor siempre encuentra un camino. Este gesto representa tu compromiso con la verdad que late en esta historia, que el amor es la fuerza más poderosa y redentora que existe. Comparte este video con personas que necesitan recordar el poder de la esperanza, la lealtad y el coraje para amar a pesar de todas las adversidades. Al hacerlo, ayudas a difundir un mensaje que puede tocar otros corazones y transformar vidas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que despiertan emociones profundas o que nos hacen reflexionar sobre el amor en sus formas más puras y desafiantes.
Cada nuevo video será una oportunidad para sumergirte aún más en las complejidades del corazón humano. Recuerda, cada vez que regreses aquí, será como abrir un nuevo capítulo de un viaje que nos ayuda a entender mejor a nosotros mismos y a los demás. No estás solo en esta búsqueda del amor verdadero. Ahora, permítete unos momentos de silencio para absorber todas las emociones compartidas. Siente el impacto de esta historia y deja que el amor que transmite florezca en tu corazón. Y, por último, deja tu like para que más personas puedan descubrir esta historia inspiradora y emocionarse también. Gracias por estar